Señal directa. 9 de la noche con 30 minutos, como siempre, es un gusto recibir en este espacio al maestro Montalberti Serrano. Él es coordinador de seguridad universitaria en esta casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido, como siempre, muy buenas noches. Belén, gracias, buenas noches por invitarnos. Y bueno, pues es que no quitamos y no debemos de quitar el dedo del renglón en torno a lo que acontece en nuestro estado, en el país, sobre la inseguridad y cómo esta ha incidido particularmente en un sector tan vulnerable como son los jóvenes. Y aquí pues no hablamos ni de condición, ni de sexo, género, hablamos de jóvenes que lamentablemente, maestro, pues son víctimas de la delincuencia organizada. Y cómo esta universidad, como ustedes, a través de los diferentes programas, pues luchan para hacer conciencia entre los jóvenes y evitar caer precisamente en las redes del crimen, maestro. Sí, Belén, como bien mencionas, la palabra clave se llama conciencia. La alternativa para hacer prevención y seguridad, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, se llama conciencia. Por eso, precisamente, hemos buscado a través de generar conciencia en los jóvenes los últimos 15 años, elaborado una serie de cursos preventivos que se les dan a los jóvenes desde que llegan a primer semestre. Entre estos cursos está uno denominado Taller de Cultura de Denuncia, Medidas de Prevención Urbana, llamadas de extorsión y secuestros virtuales. Se les da ese tipo de herramientas para crear esa cultura de autoprotección, esa nueva cultura de prevención, de denuncia y sensibilización, que a todos en la medida de lo posible nos vaya quedando claro de qué tamaño es el problema y cómo debemos de reaccionar ante las diferentes amalgamas o diversidades de la problemática. Hoy, por ejemplo, en el 2023 y 2024, repuntó el tema de las llamadas de extorsión y los secuestros virtuales. Pero antes del 2023, pues teníamos otro tipo de problemática, robos, asaltos, acosos, intentos de violación, violaciones, violencia intrafamiliar, autoestima, bullying, tabaquismo, responsabilidad con las bebidas del alcohol. Entonces, hemos elaborado 22 temas para ofertar acorde a la problemática que se nos va presentando. En este caso, hoy por hoy, el tema de nuestros cursos que hemos fortalecido y actualizado es el tema de llamadas de extorsión y secuestros virtuales. Maestro, ¿nos recuerda cuál es el delito con mayor número de casos al interior de la universidad, digamos, entre estudiantes de la universidad? Sí. Bueno, el problema que tenemos en la universidad desde siempre que hemos tenido son los robos, los asaltos, el acoso. Pero hoy, este 2023 y 2024, el problema que más nos reportan nuestros alumnos son las llamadas de extorsión y los secuestros virtuales. Ese es el tema más grave que hemos ahorita detectado en la universidad. Claro, y sobre esto, maestro, ¿qué les dicen ustedes a los jóvenes? ¿Cómo los orientan? ¿Cómo los capacitan para evitar ser víctimas precisamente de una llamada de extorsión? Bueno, dura 2 horas cada curso. En estas 2 horas, a través de videos, de audios y de ejemplos que hay en las redes sociales, de cómo debemos de navegar de medianamente seguros en las redes sociales, qué debemos de compartir y qué no debemos de compartir, qué aplicaciones existen, por ejemplo, en la red donde nos ponen en riesgo. Y, por ejemplo, les recomendamos desde siempre utilizar únicamente los conductos oficiales y las páginas oficiales que tiene la Universidad de Guadalajara para compartir y solicitar sus datos. Sin embargo, a veces se tiene una visión muy corta pensando que es únicamente en los canales de la universidad donde se corre el riesgo. Pues no. Quien no conoce del tema no le queda claro que las bases de datos de en todos lados se corre riesgo. Por ejemplo, desde las tiendas departamentales, desde alguna institución, desde algún servicio público que te ofrecen, desde los grupos de WhatsApp que forman los jóvenes por alguna afinidad, sea de básquetbol, de fútbol, de box, de atletismo, de compañerismo, o simplemente el concejal de grupo que mete a un grupo de WhatsApp a 30 o 40 de sus compañeros, corre riesgo. Hemos detectado, por ejemplo, algunos riesgos cuando a una tienda de la escuela de enfrente que les hace trabajos, tú le puedes mandar por WhatsApp, solicitarle y mandarle el trabajo que necesitas, pero nos encontramos a un acosador en estos grupos de WhatsApp, que frente a la preparatoria de Santa Anita, el tendero que tiene en la parte de la tienda de enfrente hacía grupos de WhatsApp y de ahí manipulaba algunas cosas para corromper a nuestros jóvenes. Se dio parte a la autoridad correspondiente y se le dio seguimiento.
Entonces somos muchísimo más vulnerables de lo que pensamos. Claro, y en ese sentido, maestro, preguntarle también sobre cuál ha sido la respuesta de los jóvenes. Volvemos al tema, ¿tienen conciencia de los riesgos, de los peligros que corren? Y bueno, ¿qué tan participativos los han visto ustedes en esto? Bueno, sí nos ha funcionado el tema porque, por ejemplo, en CUSEI o CUSEA, ahorita detectamos llamadas de extorsión y recordemos que el Centro Universitario del CUSEI tiene 35,000 personas aproximadamente. 35,000. De las 35,000, por ejemplo, recibimos 100 o 150 reportes de llamadas de extorsión. Los jóvenes nos reportan que pretendieron hacerlos víctimas, pero obviamente algunos que no asisten a los cursos o X motivo porque no alcanzamos a cubrirlos, son los más vulnerables. Y nos encontramos con que no supo cómo reaccionar. De los 35,000, por ejemplo, al año, tenemos 6 o 7 que han sido afectados en CUSEI, pero estamos hablando de 35,000 y de esos 6 no asistieron a los cursos, ¿no? Esa es la parte vulnerable. Y sí se sensibilizan y crean conciencia sobre el tema. Pero Belén, crear conciencia en estos temas es algo muy complejo, porque la conciencia no es algo que llega un día y se queda para siempre. Es algo que tenemos que renovar en la cotidianidad, en el día a día, en la reflexión, en el debate, en el análisis a profundidad de las cosas, de cómo ocurren, y estarlo machacando y aprendiendo y reaprendiendo. Es parte de la conciencia. Claro, quiere decir entonces que estos diálogos, estas charlas, pues se hacen necesarias que sean constantes, ¿no? Constantes, y es muy complicado porque nos rebasan. Recordemos que nuestra universidad aglutina el mayor número de estudiantes o de jóvenes a nivel de enseñanza media superior del país. Por arriba de la UNAM. Somos la universidad que más grande número de estudiantes tiene en enseñanza media superior. Entonces, poder cubrir los cursos y poder cubrir a nuestra comunidad es un poquito complejo. No tenemos los recursos suficientes, no tenemos al personal suficiente. Por ejemplo, ¿cómo llevamos cursos a Huejúcar, a Mezquitic, a Bolaños, a Villa Hidalgo, a Villa Purificación? Son kilómetros de distancia y se ocupan días prácticamente para poder dar los cursos a todos. Y en ocasiones nos piden también el apoyo en primarias, secundarias, otras instituciones de educación. Por eso yo veía en una entrevista que dio nuestro gobernador Pablo y hablaba de la importancia de la capacitación y de la prevención. Aplaudo esta propuesta porque es precisamente lo que nosotros hacemos de hace 15 años. Y ojalá y se pueda fortalecer ese tipo de proyectos y propuestas apuntalados en análisis y en información. Por eso, Belén, la propuesta de crear un Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar, donde escuchemos las voces de todos. Decíamos hace unos días, cuando estaban asaltando a los jóvenes y a las niñas de primaria y de secundaria, si ellos no tenían problemas de acoso, nuestras niñas de secundaria, si no eran víctimas de otro tipo de problemáticas, pero no lo sabíamos. Nosotros como universidad lo documentamos, pero lo documenta la Secretaría de Educación Pública, lo documenta el ITESO, el TEC de Monterrey, la UNIBE. Por eso nos vamos a reunir, ya estamos en pláticas con algunos amigos y compañeros de otras universidades y esperemos que el gobierno del estado y los gobiernos municipales nos escuchen y nos permitan hacer la parte que nos toca y no dejarles únicamente la responsabilidad de ellos, pero subir el tema en la mesa y que se analice. Claro, y eventualmente también recibir algún apoyo de la autoridad, maestro. Totalmente. Necesitamos, por ejemplo, apuntalar cada paso y cada proyecto acompañado de los expertos, elaborar protocolos y guías prácticas de actuación acompañados de los expertos y de las instituciones y de los 3 órdenes de gobierno, no únicamente el municipio y el gobierno del estado. Ayer estuvimos precisamente con representantes del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, con el área de prevención del delito del gobierno federal, en otras escuelas y en otros municipios. Hoy, por ejemplo, estuvimos en El Salto con ellos y con la Guardia Nacional. Entonces ya estamos pidiendo el apoyo de los 3 órdenes de gobierno y le decimos al gobierno federal que nos da gusto que nuestra presidenta también valore la propuesta de senderos seguros o senderos de paz y ojalá y se pudieran homologar criterios y otorgar recursos federales etiquetados a los municipios para generar calles
más amables, seguras e incluyentes para todos. Y es que, como bien lo ha explicado, maestro, este no es un fenómeno o un problema, más que fenómeno, un problema exclusivo de la Universidad de Guadalajara. Es decir, no solamente los jóvenes de la Universidad de Guadalajara son víctimas de este tipo de acoso, de extorsión y de algunos otros delitos. Suponemos que esto sucede en el resto de las universidades también y, como bien lo mencionaba, incluso en primarias y secundarias. Es decir, que la necesidad es mucha, me refiero a la necesidad de información, de orientación y de concientización sobre este problema, pero también de saber cómo defenderse y cómo enfrentar este tipo de delitos, maestro. Sí, y como bien dices, Belén, el tema de despertar esa conciencia social dormida y poder entender que todos los jóvenes son nuestros. Cuando decimos que los de la UDG, que todos son nuestros. Y cuando un jovencito de secundaria también corre riesgo, también es nuestro. Debemos de hacer una política pública y despertar esa conciencia social para cuidar a los hijos de todos, a los jóvenes de todos. Eso creo que es un tema pendiente como sociedad. Y esa es la propuesta que hacemos con este Consejo Estatal de Prevención. ¿Y por qué no? Valorar la propuesta de llevar no solamente un Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar, sino valorar la propuesta, después de consolidar esto, de formar un Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Escolar. A mí me gustaría saber si lo que nos pasa en Jalisco le pasa a Veracruz, a Colima, a Guanajuato, a Oaxaca. ¿Sí le pasa? ¿Y qué está haciendo Oaxaca y Chiapas y Veracruz para contenerlo? ¿O no estamos haciendo nada? Esa es la pregunta. No estamos haciendo nada, ¿y por qué no? Claro, y maestro, la prueba, la evidencia de que cuando se llevan a cabo este tipo de acciones, cuando las autoridades, en este caso las educativas, se involucran y se comprometen a solucionar o por lo menos tratar de buscar prevenir este tipo de delitos, cuando eso sucede, funciona. Es lo que vimos hoy en la central camionera, un nuevo caso de un jovencito que fue presuntamente, o todo parece indicar, que sería reclutado por alguna organización o algunas personas que al final terminaron abandonándolo en esta terminal de autobuses, en un caso y un modus operandi muy similar al que inicialmente ustedes denunciaron, maestro. Sí. Gracias a la denuncia que hizo la Universidad de Guadalajara con estos casos que comenzaban a aparecer, pues fue que las autoridades voltearon. Seguramente la población también le llegó esta alerta y seguramente muchos papás hablaron con sus hijos sobre estos riesgos de evitar y rechazar pues este tipo de propuestas laborales que son peligrosas. Tremendas. Y yo felicito y me da mucho gusto por la Policía Municipal de Tlaquepaque porque está haciendo esos operativos. El otro día estuve platicando con las áreas de prevención del delito de la Policía de Tlaquepaque, con el comisario Marco también, y platicábamos sobre el tema de lo importante que están haciendo las cosas, y hay que felicitar a nuestros policías, hay que sentirnos orgullosos y hay que apoyarles. Yo también felicito también a nuestro gobernador porque voltea a vernos, pero también quisiera mencionar que nuestro actual gobernador nos acompañó pie a tierra a recorrer nuestras escuelas. Desde el primer momento que fue presidente municipal en Zapopan, en su primer periodo, entonces lo conoce. Él caminó las calles con nosotros de las escuelas. Él nos arregló puentes peatonales, nos arregló banquetas, nos iluminó algunas de nuestras escuelas, pero falta mucho por hacer. Entonces, él que conoce el modus operandi, él que conoce la problemática que tenemos y que la trabajamos, pues es una oportunidad de oro para poder trabajar con él este tipo de problemáticas. ¿Qué viene en esta iniciativa de este consejo? ¿Qué sigue, maestro? ¿Cuáles serían los pasos y si hay fechas estimadas de conformación? Esperamos reunirnos precisamente la próxima semana ya, el próximo martes, varios de nosotros, tratar de sentarnos con algunas de las autoridades que nos abran la puerta y escuchar la voz de todos, y que cada una de las universidades y las áreas donde se estudian nuestros jóvenes haga su propuesta en la mesa y que se escuche y que sean precisamente, insisto, los expertos los que nos orienten cuál sería la manera de llevar a cabo este programa y este proyecto. Compartir información de qué les pasa a ellos, qué estadísticas tienen y cómo le están conteniendo, y pedirle al municipio que nos ayude. Y otra cosa muy importante, valorar la posibilidad de fortalecer la figura de la policía escolar,
que se instauró en Zapopan hace años con nosotros, tenemos 9 años o poco más, 12 años trabajando con ellos, esa figura de la policía escolar que nos ha dado excelentes resultados en Zapopan y hoy en Guadalajara, pero los demás municipios no la tienen comandantes de zona, pero a mí me gusta, no porque el trabajo del comandante de zona no es importante o nos ayude, al contrario, gracias porque nos ayudan, pero creo que se ocupa fortalecer esta figura de la policía escolar en todo el estado. Entonces dejarlo en la mesa y que sean los expertos del cómo sería que pudiéramos tener una policía escolar. Pues ya nos contará los resultados de estos encuentros, maestro, y cómo avanza esta iniciativa que nos parece simplemente indispensable y urgente, digamos, en este contexto de violencia que están viviendo nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y sobre todo no olvidarnos de aquellas regiones más apartadas, sí, donde los accesos para vigilancia o para llevar recursos o para llevar incluso información es mucho más difícil y esto no quiere decir que no ocurran también ahí esos delitos. Seguramente vamos a encontrar con muchas sorpresas al viajar al interior del estado. Bueno, ya nos contará. Sí. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches. Gracias, Belén. Buenas noches. Es el maestro Montalberti Serrano Cervantes, coordinador de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos.